base de cualquier negocio está en la gestión de sus datos. Al fin y al cabo, cuando una empresa despliega una red, despliega una infraestructura con sus aplicaciones, el objetivo es el acceso productivo a dichos datos. La gestión de los datos ha sido complicada en las arquitecturas tradicionales, pero la nube ha añadido retos importantes como pueden ser el reto de la seguridad o del cumplimiento de normativas, mucho más complicado cuando esos datos están dispersos. Para desentrañar los retos de la nube y la siguiente generación del centro de datos, contamos con Javier Martínez, director técnico de NetApp. Hola, Javier. Hola, buenos días. Y con Gonzalo Rivas, director comercial de Iron Mountain. Buenos días. Buenos días. Empezamos. ¿Cuáles son los retos que plantea la nube? ¿Que difieren dependiendo del tipo de empresa? Bueno, sí, yo creo que hay diferencias, sobre todo respecto a los tamaños de las empresas, el volumen de información que tienen, y uno de los retos que podemos destacar cuando hablamos precisamente de los datos es la movilidad. Realmente el mover los datos es complicado. Hablamos de las nubes y bueno, pues el concepto que tenemos todos es la idea de poder mover servicios de un proveedor a otro, o incluso tenerlos dentro del CPD y luego poder externalizarlos. Y realmente cuando hablamos de la información, pues esto es algo complicado. Al final el poder mover los datos es algo que lleva tiempo, que hay que invertir recursos en ello y bueno, pues al final a día de hoy tecnológicamente resulta complicado y los proveedores estamos aquí para intentar poner soluciones a estos problemas, intentar acelerar esta transición y facilitar a nuestros clientes el cómo es esa movilidad de información. Gonzalo, ¿qué opinas? Bueno, en nuestro caso y por el foco que ponemos en nuestro negocio, nos preocupa mucho qué ocurre cuando se produce un desastre informático, ¿no? Cómo recuperar esa información, en cuánto tiempo se recupera esa información. Es decir, crear un entorno que permita a las empresas que trabajan en un entorno de nube tener siempre un plan de recuperación de desastre, ¿no? Y realmente, bueno, es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las compañías que empiezan a trabajar en la nube, ¿no? ¿Y es un reto mayor el tema del Big Data ahora que hay cada vez más datos? Por supuesto, el Big Data lo que hace es ampliar la magnitud del problema y bueno, pues al final tú te comunicas con tu data center a través de un ancho de banda, ¿no? Cuanto mayor es el requerimiento de datos, en caso de que se produzca un desastre, tienes que recuperar más información, podrías tardar mucho tiempo en recuperar esa información a partir de un backup o de un mirror, lo cual implica que tienes que tener de antemano previstas este tipo de soluciones, ¿no? En los planes de contingencia hay que tenerlos preparados de antemano y además hay que testearlos de vez en cuando para cuando llegue el momento de utilizarlos, que tener la seguridad que están funcionando correctamente. Javier, en tu opinión, ¿cómo se está enfrentando la empresa a Sí, yo creo que Gonzalo ha dado un poco en la clave, que es el ancho de banda. Realmente uno de los mayores problemas que tenemos es que el volumen de información crece mucho. Se hablaban por ahí algunas estadísticas de que cada 3 años generamos más información que toda la que había hasta ese momento en la humanidad. No sé exactamente los años si se van a ir cambiando ya o no. Se habla de petas. Sí, vamos creciendo en el volumen, pero el ancho de banda, la velocidad de acceso a la información no crece tanto, ¿no? Entonces, hablando de los discos, que es lo que hacemos en NetApp, pues los discos cada 3-4 años multiplicamos su tamaño por 5, por 10 y la velocidad de acceso como mucho por 2. Entonces, pues desde hace 20 años vamos viendo como cada vez más va habiendo una distancia entre el volumen de información que tenemos en cualquier empresa y la capacidad de acceso que tenemos a la misma. Y si encima hablamos de que parte de esos servicios están en la nube, pues hablamos de anchos de banda todavía más pequeños, con lo cual pues realmente la dispersión, la diferencia es esa, es cómo solucionamos, cómo gestionamos el que cada vez tenemos más información, pero no somos capaces de acceder a ella tan rápido. Muy interesante. ¿Qué tipo de datos son los que le cuesta a una empresa más subir a esa nube? Bueno, yo creo que para la mayoría de las empresas, cuanto más crítico es la aplicación, cuanto más crítica es la información para su negocio, pues más complicado es moverla. Luego hay restricciones legales, ¿no? En España pues hablamos de la LOPD y al final, bueno, pues en función de la sensibilidad de la información, de la criticidad para el negocio, pues normalmente tenemos una proporción en la capacidad que tenemos, la flexibilidad que tenemos para subirlo a la nube. Vemos ejemplos, bueno, pues curiosos, ¿no? Nosotros dentro de NetApp, por ejemplo, nuestro CRM, nuestra gestión de clientes está en la nube desde hace 4 años, o sea que lo que es el core de nuestro negocio está ya externalizado y es un portal web en el que tenemos acceso desde cualquier dispositivo. Eso, por otro lado, pues efectivamente es una flexibilidad que apreciamos. Pero es verdad que pues cuesta, ¿no? Cuanto más crítico es esa información, pues más cuesta moverlo. Luego, dependiendo de la naturaleza de las aplicaciones, pues hay aplicaciones que se llevan muy mal con la latencia, es decir, con que los datos estén lejos. Al final tenemos un mundo conectado,
tenemos dispositivos móviles, pero hay aplicaciones que requieren que la información esté en muy pocos milisegundos, ¿no? Y sin entrar en detalles, pues ese retraso en acceder a la información puede suponer una diferencia para una aplicación de negocio, y esos datos realmente es complicado moverlos, es complicado externalizarlos a un centro que va a tener un tiempo de acceso tampoco disparado, pero ligeramente más alto. Gonzalo, ¿qué tipo de...? Sí, o sea, efectivamente, los temas de, por ejemplo, transaccionales o de temas de telemetría, donde se pueden requerir tiempos de respuesta muy rápidos, pues efectivamente hay un problema, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista del OPD, al final, lo más importante de las empresas son las personas, tanto los propios empleados como los clientes e incluso los proveedores, ¿no? Una de las cosas que más cuesta, o que por lo menos nosotros hemos detectado que más le preocupa a las empresas, es cuando tienen que subir a la red información con datos personales. Primero, por el riesgo regulatorio que implica, posibles sanciones, y segundo, porque al final es una información muy sensible, ¿no? Nadie quiere que los empleados, o sea, que los nombres de sus empleados queden expuestos, o los nombres de sus clientes, pero está claro que la red te permite montar buenos negocios online y ganar mucho dinero con ellos. Entonces, bueno, cada día la tecnología es mejor, y nuestro mensaje es, una vez más, trabajar en la prevención, es decir, elegir la tecnología correcta y invertir suficientemente en todo lo que son los aspectos de seguridad, encriptación de datos, etcétera, etcétera, con el fin de que, bueno, poder disfrutar de todas las ventajas que tiene la nube, pero intentando reducir al máximo, o al mínimo en este caso, los riesgos, ¿no? Con lo que llevamos dicho, ¿podréis enumerar rápidamente cuáles son los retos actuales de la gestión de los datos? Sí, en nuestro caso, la visión nuestra es que, sobre todo, nos preocupa la seguridad, es decir, el posible fallo. Es decir, la tecnología cada vez es mejor, tanto a nivel de hardware como de software, y las telecomunicaciones cada vez fallan menos, pero la realidad es que puntualmente nosotros gestionamos 80 millones de cintas de backup en todo el mundo. Todos los días tenemos emergencias de clientes de todos los sectores, gente que necesita sus copias de seguridad para recuperar información, porque se le ha caído su red de ordenadores, en fin, por muchos motivos, ¿no? Eso quiere decir que realmente, puntualmente, ya sea por errores humanos, por cortes en el suministro de energía, etcétera, puntualmente se producen pequeños desastres, y la única manera de trabajar bien con ese riesgo es teniendo un nivel de prevención muy alto, es decir, trabajando mucho en la prevención de esos posibles fallos, ¿no? Javier. Bien, nosotros la perspectiva es un poquito diferente, porque el negocio evidentemente es un poco diferente. Sí que coincidimos en que también formamos parte de esos planes de contingencia, esos planes de recuperación ante desastres, porque al final los sistemas de almacenamiento pues son parte de la ecuación. Pero quizá el reto más importante para nosotros y para nuestros clientes es la movilidad del servicio. A día de hoy, una de las perspectivas que estamos viendo es que en muchas empresas pues hay que empezar a decidir si determinado servicio que existe o que hay que implantar nuevo lo vamos a hacer sobre infraestructura propia dentro de nuestro CPD, o lo vamos a hacer dentro de un proveedor de servicio. Y cuando hablamos de proveedor de servicio, pues tenemos que elegir entre un abanico relativamente grande. Entonces, lo que vemos que es uno de los mayores retos, y hablando un poco de lo que son los datos, de la información, es la falta de estándares. Realmente es complicado encontrar un estándar donde podamos decidir, bueno, pues implementamos esto de esta forma y voy a tener facilidad para poder implantarlo en local con mi propia infraestructura, o voy a poder ir a hablar con Amazon, o voy a poder hablar con Microsoft y conseguir movilidad de la información del servicio, de forma que no esté ligado a una arquitectura que es, pues, de un proveedor en concreto. Entonces, vemos como un reto importante la falta de estándares para poder permitir esa movilidad que forma parte del concepto de cloud, que nos da la capacidad de elegir libremente proveedor, porque en el momento que eliges un proveedor sueles estar atado a una arquitectura, con lo cual luego pues, la movilidad es relativamente complicada. Ha hablado Gonzalo de seguridad. ¿La seguridad creéis que en la nube, la gestión de los datos, es incontrolable y sobre todo qué papel juegan los propios empleados? Bueno, yo creo que la seguridad es uno de los factores clave. De hecho, siempre aparece como uno de los principales inhibidores, ¿no?, de adopción de cloud. Al final, la seguridad es algo que está ahí, que hay que planificar correctamente. Yo creo que hay varios aspectos dentro de la seguridad. Probablemente de los más relevantes hablamos de la seguridad física, y aquí hablamos pues efectivamente de las copias de seguridad, de las protecciones ante desastres. Y luego tenemos la seguridad lógica, ¿no?, de quién es capaz de acceder a la información y cuándo. Y bueno, en ambos casos pues hay soluciones tecnológicas. Lo que pasa es que requieren planificación, y sobre todo cuando hablamos de irnos a la nube, pues supone que esa planificación es un poquito más complicada, hay que elaborar un poco más
cuáles van a ser los aspectos de seguridad, tanto física como lógica. En muchos casos el poder ir a un proveedor cloud me va a solucionar cómo cubrimos la seguridad física, porque simplemente puedo elegir un servicio cloud que ya incorpore la protección ante desastres, y yo a lo mejor dentro de mi propia infraestructura, dentro de mi propio CPD, pues el tener una protección ante desastres supone de partida invertir en un segundo CPD, que igual es algo que económicamente no es factible para la empresa, y luego pues de un plan de protección pues que hay que elaborar, hay que mantener actualizado, hay que mantener al día, y que bueno, supone un overhead, una sobrecarga de trabajo bastante importante. La seguridad. Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, y además hay un tema que para nosotros vemos que cada vez cobra más importancia, y lo habéis tocado al principio, el tema de los empleados, ¿no? Yo creo que la seguridad la tenemos que respirar por todos los poros, ¿no?, de la empresa, de la organización. Eso implica que desde arriba, desde la cúpula de las organizaciones, tienen que transmitir hacia abajo toda esa cultura, ¿no?, de seguridad. Realmente es sumamente arriesgado plantearnos en montar un negocio en la red o en la nube si no tenemos previsto ese plan de seguridad, ese plan de contingencia, ¿no?, y tomar las medidas de prevención adecuadas. Y hay que planificarlo tanto a nivel de arquitectura como de sistemas, tener un suficiente soporte financiero para poder, como decías, mantener en el tiempo esa seguridad, porque si no estamos demasiado expuestos, ¿no? Y la información es demasiado valiosa cada vez más, estamos en la era de la información, ¿no? Siguiendo con el tema de seguridad, las brechas de seguridad están creciendo. ¿Las empresas son conscientes del peligro, de los peligros a los que se enfrentan ahora mismo? Bueno, sí, porque de hecho realizamos un trabajo con Pricewaterhouse en el que realmente se tocaba este tema, y se vio que un 42% de las empresas, tanto pequeñas como grandes, habían sufrido brechas de seguridad. Quiere decir que la gente sí que es consciente, ¿no? A veces no son brechas muy grandes, a veces son pequeños incidentes de puertas adentro, otras veces son incidentes mayores que incluso salen en los medios de comunicación, ¿no?, como ataques de hackers, ciberataques que afectan a toda una red de equipos, ¿no?, incluso de organismos que teóricamente están muy protegidos, ¿no? Bien, yo creo que la conciencia existe. Lo que pasa es que quizás en momentos como el que estamos pasando, donde hay una situación de estrechez económica, no siempre las empresas encuentran la justificación económica para acometer proyectos serios en cuanto a prevención de la seguridad. Y esto es un problema. Es decir, quizás yo diría que las empresas sí que son conscientes, pero no acometen con decisión las medidas que hay que poner en marcha para realmente protegerse. Unas veces por razones económicas y otras veces porque tienen sencillamente otras prioridades, ¿no? Sí, yo coincido con Gonzalo en que al final hay una conciencia, porque ya llevamos bastante tiempo en la era de Internet, sí, con acceso a la información, con la empresa expuesta al público electrónicamente. Pero efectivamente, en la coyuntura económica en la que estamos, pues en muchos casos vemos que pasa a ser una segunda prioridad. Yo creo que aquí tecnológicamente sí que tenemos la capacidad, está bastante bien estudiado el tema, hay varios mecanismos de defensa en varios niveles, y al final, bueno, pues es cuestión de tener el tiempo, las capacidades de inversión, el departamento de seguridad adecuado para acometer estos niveles de protección, estos planes de contingencia, estos planes de seguridad, que son habituales, yo creo que están en la mayoría de las empresas. Quizá en algunas requieran una revisión o una puesta al día, porque las tecnologías, lo hablamos, las tecnologías realmente van a una velocidad de locura, y hay muchas de estas cosas que tienes que estar actualizando cada 6 meses, cada pocos meses, porque si no aparecen riesgos nuevos que a lo mejor no estabas teniendo en cuenta. La tecnología cubre más o menos este área, y bueno, falta el tener la conciencia de mantener al día esa tecnología y esos planes para estar perfectamente cubiertos. ¿Pero habéis detectado que después de una brecha sonada haya más negocio, que sirva como un punto de una llamada de atención? Absolutamente. Yo no sé si recordarán los oyentes el tema del edificio Windsor en Madrid. Sí. Bueno, el edificio Windsor se quemó, y justo a continuación de aquel evento, pues en nuestro call center recibimos muchísimas más llamadas, ¿no?, durante una temporada. Quiere decir que la gente realmente se sensibilizó. Curiosamente, el incendio de Windsor empezó en un archivo, ¿no? Quiero decir, lo primero que fue afectado fue la documentación. Antes de terminarse de quemar el edificio, ¿no?, fue documentación de empresas, documentación confidencial de clientes que se evaporó literalmente, ¿no? Evidentemente estas cosas son dramáticas, pero sí que ayudan un poco a concienciar a las personas que tienen capacidad de decisión
en que el tema de la seguridad es un tema prioritario. O sea, realmente una pérdida de información, y más a una empresa que tiene su negocio en la nube, puede ser un desastre, ¿no? Un desastre de dimensiones a nivel empresarial apocalípticas, Sí. ¿no? Hay por ahí estudios que dicen que una empresa que ha tenido un fallo grave de pérdida de información desaparece al cabo de 2 años, ¿no? Bueno, esto es quizás un poco exagerado, pero realmente sí que hay que concienciar mucho más, ¿no? O sea, yo creo que tú lo comentabas, cuando pasa tiempo después de una brecha de seguridad, parece que nos olvidamos y dejamos de aplicar el método y el rigor en la aplicación de estas medidas, ¿no? Os puedo poner un ejemplo de lo que implica la crisis. Nosotros tenemos clientes que regularmente les recogemos sus soportes magnéticos para guardarlos en un búnker, para que en caso de necesidad los puedan recuperar en un plazo muy corto de tiempo, ¿no? Y recuperar esa información. Habitualmente, si hablamos de hace 5 años, donde no había tantas estrecheces económicas, nosotros custodiábamos backup diarios. Actualmente las compañías han bajado la frecuencia, o están bajando la frecuencia, a backups semanales o incluso mensuales. Es cierto que con la tecnología tú puedes tener los backups diarios cerca, dentro de tu propia red, en un servidor de backup, etc. Pero sí es cierto que se está bajando un poco la guardia, ¿no? También es porque la tecnología cada vez es más eficiente, es más segura, las comunicaciones funcionan mejor, y eso hace que, bueno, la tecnología suplante otro tipo de soluciones. Pero sí que es cierto que cuando hay una brecha de seguridad, los clientes vuelven al modelo más agresivo en cuanto a protección. Y esto es un tema que yo creo que hay que recordar, ¿no? Yo creo que no hay que bajar la guardia en temas de seguridad, porque tampoco el coste incremental no es tan importante. Es mucho más importante el riesgo de perder la información. ¿Habéis notado también, Javier, vosotros? Sí, desde luego, yo coincido totalmente con lo que ha dicho Gonzalo. El Windsor fue, yo creo que uno de los mejores vendedores de planes de protección ante desastres en España, porque efectivamente es cuando la gente ve un poco las fauces del lobo, ¿no? Y ve, oye, es que esto me podía haber pasado a mí, y qué opciones tengo si desaparece la sede de mi empresa hoy, y cómo voy a seguir haciendo negocio mañana, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que pues bueno, la gente empieza a cuestionarse. Efectivamente la tecnología también va cambiando, ¿no? Y te permite pues que ahora, teniendo 2 CPD, las técnicas de replicaciones de datos que hacemos muchas veces a nivel de cabina, pues nos permitan ser más agresivos respecto a la frecuencia con la que hacemos las copias de seguridad, la capacidad de restauración y demás. Hubo una tendencia hace unos años de que las cintas iban a desaparecer, sí, por ejemplo, y todos estamos viendo que no desaparecen, al contrario, siguen ahí, siguen muy vivas, porque al final el tener unas cintas que eres capaz de sacar offsite, que eres capaz de externalizar, como hace Iron Mountain, nos permite tener una seguridad total de que pase lo que pase en mi organización, tengo un medio externo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la tecnología ha ido cambiando, pero mantenemos un poco quiero tener una seguridad física de que mis datos están ahí, porque al final, coincido en lo que decía Gonzalo, el dato es lo más importante de la empresa. Nosotros, no sé si es el mismo informe o no, pero tenemos uno muy parecido en el que dice que una empresa sin información termina desapareciendo, sí, una empresa que realmente es capaz tiene la desgracia de perder su base de datos de clientes, su base de datos. Imaginaos, nosotros somos desarrolladores de software, si perdemos el código que desarrollamos, pues no hay empresa, o sea, realmente no tendríamos producto para vender, y al final esto es información que está en equipos informáticos, que está con muchas copias replicada, con muchas cintas detrás para respaldarla. Pero bueno, si pasa algo que hace que todo esto se pierda, ¿no? Hablábamos de los empleados, ¿no? De un factor de alguien que pueda borrar información de forma intencionada. Pues realmente para muchas empresas, y de las que somos tecnológicas, pues quizá más porcentaje, esa información es todo lo que tenemos, es todo lo que vendemos, ¿no? Porque el que fabrica electrodomésticos, pues efectivamente tiene dispositivos físicos que va a seguir fabricando y que puede entregar, ¿no? Pero cuando lo que fabricas es software, o cuando tu presencia es un portal en internet que hace comercio electrónico, pues realmente no hay nada más, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad que tenemos cada vez más, la información es más crítica, y el protegerla adecuadamente con los diferentes niveles, y ahí la tecnología pues nos va abriendo nuevas puertas, pues es muy importante. Yo creo que aquí el tema del cloud nos está ayudando bastante, porque evidentemente hay un coste detrás, ¿no? Pero realmente facilita mucho el cómo se pueden implementar los niveles de protección. O sea, yo lo decía antes, ahora no tengo por qué pensar en un segundo CPD. Ese segundo CPD puede ser de un proveedor de servicios, y ese proveedor de servicios
con la tecnología adecuada, con los niveles de protección adecuada, me va a facilitar cómo pongo en marcha esto sin una inversión muy grande, ¿no? Y lo que hablamos siempre de reducir inversiones y aumentar el gasto contable, ¿no? Pues eso lo podemos hacer a día de hoy de forma bastante sencilla. Entonces yo creo que la transición al cloud o los servicios cloud nos han facilitado el cómo hacemos estas cosas. Aún así hay que pensar en ello y hay que invertir en ello, evidentemente. Esa continuidad de negocio es más fácil con el cloud. Y cuando se trata de una cinta, y pongamos el caso del Windsor, no hay ni siquiera un aparato donde poner esa cinta, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se enfrentan las empresas a esas situaciones? Las grandes compañías tienen incluso externalizado, dentro de su plan de recuperación de desastre, el tener centros de trabajo. Es decir, hay compañías que prestan locales para que si mañana un edificio desaparece, las personas que trabajan en ese edificio puedan al día siguiente estar trabajando en otro, digamos, un edificio de backup, ¿no? Y donde además pues hay una conexión con los sistemas, digamos, core de esa compañía, que puede ser los sistemas principales o una réplica de esos sistemas, y por supuesto compañías como nosotros que tenemos una segunda capa de seguridad para poder recuperar desde las cintas pues la última imagen de lo que había en los discos que desgraciadamente han desaparecido en ese desastre, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, realmente la tecnología ayuda un montón. Cada vez la tecnología tiene más recursos para facilitar esa recuperación sobre todo en tiempos críticos, ¿no? Y como decíamos, bueno, pues el tener digamos, un último recurso, el último eslabón de la cadena, que es donde estamos nosotros, pues te da, si quieres, una tranquilidad adicional por un coste incremental muy bajo comparado con lo que es el coste de inversión pues en un data center donde tienes que replicar servidores, máquinas, etcétera, etcétera. Después de hablar de seguridad y de continuidad de negocio, creo que nos queda importante el cumplimiento de normativas. Cuando los datos ya no están donde tienen que estar, que están dispersos, ¿cómo se están enfrentando las empresas a esas normativas y a una ley que se firmará o no se firmará, pero vamos, que está en proyecto de ley, que los datos de los ciudadanos europeos no pueden salir de Europa? Claro. Bueno, realmente la ley tiene sus recursos, ¿no? Está el famoso tema del concepto del safe harbor, que te permitiría tener datos de personas, en este caso europeas, en aquellos sitios que estén certificados, ¿no? con el safe harbor. También depende del tipo de información, ¿no? O sea, no es lo mismo una información, digamos, de clientes como, por ejemplo, una historia clínica, ¿no? Que puedes tener una historia clínica online en una aplicación en la nube, ¿no? Como ya tienen muchos hospitales o grupos de hospitales, tanto públicos como privados. Al final, lo que es muy importante es estar bien asesorado a la hora de definir cómo vamos a trabajar, ¿no? en la nube o fuera de la nube. Hay que tener un plan integral de gestión de la información con un soporte jurídico adecuado que nos asesore sobre qué medidas tenemos que cumplir. Un aspecto muy importante y que nos ayuda mucho a las empresas es el hacer regularmente auditorías de protección de datos, tanto a nivel físico como a nivel digital, porque no olvidemos, y a veces esto con la tecnología se dispersa un poco, que la responsabilidad en cuanto a la protección de datos no solamente abarca el documento físico, sino también el documento digital. Es decir, de alguna manera tenemos que ser capaces de replicar en el mundo virtual lo que requiere la normativa a la hora de proteger la información, ¿no? Entonces, tener sobre todo un buen asesoramiento por parte hay muchos bufetes que tienen ya áreas jurídicas especializadas, ¿no? en el tema de protección de datos, y nos pueden ayudar a entender cuáles son los requisitos. A partir de ahí, con los ingenieros y la gente que diseña las arquitecturas, que contemplen esos requisitos para que el resultado final pues, sea perfectamente válido, ¿no? En caso de que suframos una inspección por parte de la Agencia de Protección de Datos, que por lo menos se vea que se han tomado todas las medidas razonables, ¿no? Económicamente razonables y técnicamente razonables al alcance de la empresa para proteger esa información. Porque si no, el riesgo que tenemos es de sanción, ¿no? Aunque muchas veces la sanción puede ser lo de menos. Quiero decir, si tú al final dejas expuestos tus datos de clientes, el riesgo reputacional que sacrificas ahí es tremendo, y puede ser mucho más grave el daño a tu negocio por la pérdida de clientes que la propia sanción. Pero las sanciones también son importantes cuando el fallo de seguridad es obvio, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que tenemos que tener en cuenta.
Javier, normativas. Sí, yo creo, vamos, que el tema de las sanciones efectivamente está ahí, hay que tenerlo en cuenta. Se está hablando de nuevos roles dentro de las empresas, ¿no? Hablábamos pues, hace años del arquitecto de sistemas, el arquitecto de redes, pues ahora hace falta un arquitecto de información, ¿no? Que efectivamente, como decía Gonzalo, tiene que tener un perfil en parte técnico y en parte jurídico, tener asesores, ¿no? que cubran esos dos aspectos, porque efectivamente hay que cubrir los dos. Hay alternativas en el mercado, tampoco es un stopper, porque efectivamente pues, la información de carácter personal pues no la podemos mandar a Nueva Zelanda, pero dentro de España y dentro de la Comunidad Económica Europea pues hay proveedores de servicio que te pueden garantizar que los datos no salen y que te pueden dar la garantía para pasar esas auditorías, esos controles de que la información, primero, está dentro del territorio de la Comunidad Económica Europea y está protegido adecuadamente. La tecnología existe, los servicios también están. El tema es tener el conocimiento para elegir cuáles son los servicios que me interesan en función del tipo de información, ¿no? Aquí, efectivamente, el tipo de información que tengamos va a ser clave, porque hay cosas que pues, no son sensibles, no tienen ningún nivel de protección alto, y bueno, pues me va a interesar llevarlo al medio más económico con el nivel de servicio que necesite. Y si hablamos de información personal, nos ha pasado en varios ejemplos recientes, ¿no? El tema de tarjetas de crédito, donde pues, a lo mejor no sufres una sanción, pero la reputación de la empresa, si estás dentro del mundo de los medios de pago, pues puedes sufrir un impacto muy grande si las tarjetas de crédito de tus clientes te miran por ahí apareciendo en internet, ¿no? Entonces, realmente es algo clave y es algo que cada vez va a ser más importante en las empresas, y esa figura del arquitecto, de qué se hace con la información dentro de la empresa, pues es muy importante, es algo a desarrollar, porque a día de hoy en algunas empresas existe, en algunos son roles que bueno, se heredan un poco en función del background, de la historia de los diferentes departamentos, pero que cada vez tiene que tener más peso. Pero cuando un dato está en España cumpliendo la normativa española de protección de datos y tiene que salir a Francia, donde la normativa es otra diferente, o a Rusia o a otros países incluso, pero bueno, centrémonos en la Unión Europea, ¿cómo se gestiona eso? Porque no hay una ley común. Claro, ahí la clave es siempre intentar estar más allá de lo que exige la legislación, por un lado, lo cual requiere unas inversiones superiores, y luego conocer precisamente esa legislación en todos los países donde opera tu empresa. En nuestro caso, que trabajamos en 39 países, hemos puesto mucho énfasis en este tema, y de hecho hemos elaborado un estudio que abarca a todos los países de la Comunidad Europea, donde hemos identificado por cada tipo de serie documental o de documento, físico o digital, nos da exactamente igual, cuáles son los criterios y requisitos de retención y de protección de esa información. En el caso de España colaboramos con el bufete Euria, y es un documento de prácticamente 300 páginas que engloba todo ese conocimiento jurídico, ¿no? Es un documento que resume la gran variedad de requisitos que hay. Parece mentira, dentro de la propia Comunidad Europea, aunque hay unas directivas, pues hay diferencias, ¿no? Entonces, mi recomendación es que, sobre todo si vamos a montar un buen negocio en la red, invirtamos tiempo y esfuerzo y dinero en tener esto muy claro. ¿Por qué? Porque realmente si se produce un fallo grave en la protección de la información, ya no es un tema, como decía antes, de sanciones, sino que es que mi propio negocio puede desaparecer. Es decir, lo que está claro es que si un cliente detecta que por los medios de comunicación que ha habido una brecha de seguridad muy importante, es muy probable que se plantee el trabajar contigo, con lo cual es un tema en el que merece la pena invertir tiempo y esfuerzo. ¿Sabrías decirnos qué país es el más exigente? Te puedo decir el país que peor nota ha sacado, que es España, ¿no? Siempre. Sí. Siempre. En el estudio que hicimos con Pricewaterhouse se estableció lo que llaman un índice de rigor en cuanto a la gestión de la información. El índice que consiguió España es el 52%, que es el peor de toda la Comunidad Europea. Entonces es un tema que quizás deberíamos de prestarle más atención, ¿no? Yo creo que el regulador está haciendo su trabajo, pero es un tema más de cultura de empresa, ¿no? Y desde las universidades, las escuelas donde enseñan a los futuros empresarios y donde se estudian luego los másteres de posgrado, que ya desde el principio se empiece a formar en ese tema. La gente realmente está muy desorientada. Hay mucha gente que no es que lo quiera hacer mal, es que directamente no sabe. Entonces yo creo que hay que asesorarse. Es un tema que técnicamente también hay que buscar los recursos adecuados. Como decías,
ahora prácticamente la tecnología y el mercado te ofrece soluciones de todo tipo. O sea, no tenemos por qué no cumplir la ley, realmente no hay un motivo, no hay una razón. La principal razón es que no estamos bien informados. Javier, ¿tenéis ese...? Bueno, nosotros como quizá no estamos tan especializados en este área, no teníamos datos. No me sorprende, sinceramente, el ver esto, porque, por ejemplo, desde el área de protección de la información, en el que sí que estamos bastante implicados, pues sí que vemos datos parecidos, ¿no? Donde realmente, pues ya sea por falta de inversión o sea por falta de cultura, ¿no? Hay una menor conciencia, ¿no? En que realmente esto es crítico para la empresa, para su supervivencia, para su prestigio, y es algo que hay que diseñar desde el principio y mantener a lo largo del tiempo. Entonces, entiendo que la seguridad lógica pues hereda, ¿no? dentro de esta cultura. Y bueno, pues efectivamente la tecnología lo permite. Lo que consiste esto es que sea algo que está en la conciencia de todos, que esté en la conciencia de los directivos de máximo nivel, porque en muchos casos al final terminamos hablando de presupuesto. Bueno. Y es algo que hay que meter dentro de la ecuación y tener en cuenta pues para partir con los recursos tanto técnicos como humanos de tengo este plan y voy a implementarlo. Implementarlo a día de hoy tecnológicamente no es un stopper. Pero sí que tenemos que tener la conciencia de que hay que hacerlo en todos los niveles de la empresa. Por último... Mi experiencia es, y perdona, es que en general, como las compañías especializadas sí que tienen un conocimiento profundo en general, ¿no? por su propio interés de este tipo de temas, es ante la duda pensemos en externalizar. Es decir, es muy costoso a veces a nivel del ámbito de una pyme. España es un país de pymes, ¿no? Las grandes empresas tienen otros recursos económicos y de otro tipo. El montar una infraestructura de seguridad que realmente sea sólida. ¿Por qué? Pues porque primero hace falta conocimiento, hace falta a lo mejor unos recursos financieros que no tenemos. Entonces a lo mejor es mejor pagar por el uso de unas infraestructuras que ya contemplan toda esa seguridad, y de esa manera reducimos totalmente los riesgos y además el despliegue es mucho más rápido, con lo cual el tiempo que nos lleva a montar nuestro negocio de una forma segura en la red es infinitamente más corto que si lo hacemos por nuestros propios medios. Más seguro. Sí. Más seguro. Y cuando hablamos de la movilidad de los datos, ahora con el Bring Your Own Device, que ese dato sale de la empresa, va al ordenador del empleado, al smartphone del hijo, terminamos usando esos datos en cualquier sitio. ¿Cómo se están enfrentando las empresas a eso? Bueno, yo creo que ahí está uno de los temas culturales de los que estamos hablando, ¿no? Al final, el que yo tenga el dispositivo, que es simplemente la pantalla y la conexión que me permite tener la información, no quiere decir que tenga que tener la información ahí, ¿no? Y efectivamente, si hablamos de información sensible, pues es descabellado el que termine en un USB, que aparece por ahí, que se lo das al niño y se lo lleva al colegio, realmente que puede transportar un virus, y no de la gripe precisamente. Realmente es un tema de cultura, ¿no? A día de hoy, nuevamente, la tecnología nos permite tener otro tipo de aproximaciones. Yo puedo tener en mi smartphone con una aplicación que acceda a los datos, y los datos están perfectamente preservados dentro de la empresa. Solamente tengo el dispositivo que los presenta. Y ahí lo que hacemos, y es algo que tenemos en nuestra compañía, en NetApp, es la gestión de qué información puedo delegar, puedo tener en el dispositivo, qué información tengo que tener conexión online para poder verla, durante cuánto tiempo puedo tener los archivos delegados. Todo ese tipo de gestión de la seguridad de la información existe. Evidentemente hay que implementarlo, pero nos permite, vale, yo tengo mi dispositivo, trabajo en casa, trabajo con un tablet, trabajo con un smartphone. La información tiene que estar en todos sitios, yo creo que es algo que ya hemos asumido como sociedad, pero voy a controlarla y no voy a dejar que los datos simplemente estén accesibles, los copie y luego aparezcan por ahí en un USB que no sabe quién lo tiene. Absolutamente. Esa es la clave, ¿no? Es decir, los problemas van a existir, los riesgos van a existir siempre. Según avanza la tecnología, pues los riesgos siempre se pueden disminuir. El tema es controlar. Es decir, controlar la situación, que esté siempre bajo control, buscar los partners tecnológicos adecuados, que no nos dé miedo pagar un poco más por tener un entorno seguro. Es decir, hay cosas, pues igual que nos gustaría tener un coche mejor, ¿no? Pues ¿por qué no tener un entorno mejor para proteger nuestra información? ¿No? Parece que al final el lujo solo nos lo planteamos en determinadas áreas más de ámbito personal, ¿no? Yo creo que es un lujo tener un buen proveedor de servicios que pueda proteger nuestros datos, porque nos jugamos mucho en ello. Y yo animaría a las empresas a que cuando elijan no busquen quizás la solución más barata, sino quizás la solución que realmente va a proteger su negocio de cara al futuro, ¿no? Para terminar, me gustaría que acabarais con un titular de todo lo que hemos hablado. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues yo creo que
nosotros como fabricante de almacenamiento en NetApp lo que pretendemos es facilitar dentro del entorno que tenemos de nubes, de clouds, facilitar cómo nuestros clientes pueden pensar en el uso de esas clouds, facilitar cómo los datos, que normalmente es algo pesado, algo que cuesta mover, pues pueden estar en un servicio, estar dentro del CPD, estar en otro proveedor de servicios diferentes y tener movilidad. Básicamente al final lo que intentamos aportar dentro de la tecnología es movilidad de la información, movilidad del dato, para que los clientes tengan flexibilidad a la hora de elegir y que, bueno, pues en función de determinados parámetros, la seguridad, como estábamos hablando, el coste económico, evidentemente, por otro lado, la tecnología que hay detrás, pues que tengan flexibilidad para elegir si los servicios que van a utilizar dentro de su empresa son propios, los construyen ellos, o los adquieren o los consumen como servicios dentro de los diferentes proveedores que hay en el mercado. La movilidad con seguridad y a bajo precio. Efectivamente. Muy bien. Bueno, bonito y barato, ¿no? Pues sí, no, evidentemente, aunque el precio ahora es un tema fundamental en las empresas, tenemos que buscar la calidad, ¿no? de cómo gestionamos la información. Para mí el titular sería tener siempre un backup físico y además tener siempre un plan de recuperación de desastre que testeamos además con regularidad. Es decir, no sirve de nada tener, digamos, previsto ese plan de recuperación de desastre si no lo testeamos regularmente. Porque suele ocurrir que cuando se produce el desastre nos ponemos nerviosos o puede haber eslabones en la cadena de la prestación de ese plan de recuperación de desastre que no funcionen. Entonces los planes de recuperación de desastre hay que testearlos con frecuencia. Muy bien, pues muchísimas gracias.